Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Puentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Hoy vamos a... No estoy muy de acuerdo en dar listas, casi nunca. Es de alguna forma la salida fácil, especialmente ahora que pues, las listas las hacen las máquinas, ni siquiera hay que echarle ganas uno. Si uno pone el tema y uno pone a hacer lista, hay varios algoritmos por ahí que sacan la lista sin necesidad de hacer esfuerzo alguno, pero les prometo que esto no es el caso. Estuve trabajando en esta lista desde la primera vez que vi La Llegada, o Arrival, como se llama la película en inglés, porque especialmente hablando de ciencia ficción, creo que las películas y el enfoque que se le da a los temas en las películas de ciencia ficción están mucho más relacionados de lo que parece. Entonces, conforme iba yo viendo Arrival, que es una película bastante interesante, es una película muy movida, es una película que acierta en el 80% de los temas y de los enfoques que suelta. Yo me iba acordando de otras tantas películas de ciencia ficción que pueden estar hermanadas con la propuesta que este fin de semana llega a la cartelera mexicana, dirigida por Denis Villeneuve, con un guión de Eric Heiserer. Y les repito, conforme iba, de hecho, desde antes de empezar a ver la película, si ustedes recuerdan, hicimos por lo menos un 230 en donde ya hablando de los avances, podíamos nosotros ir descifrando más o menos qué películas habían alimentado o estaban alimentando la propuesta de Arrival. El avance, en realidad, pues prácticamente cuenta toda la película en cuestión externa. No quiero estropearles nada, pero digamos que la forma y la historia que van a desarrollar en la superficie está planteada y desarrollada en el avance casi al 100%, en un porcentaje muy elevado, 90 y algo por ciento. Pero lo interesante de la película es todo lo que hay debajo, es decir, la historia de esta lingüista, esta doctora especializada que es convocada por el gobierno de los Estados Unidos para comunicarse con unos extraterrestres que acaban de llegar a la Tierra, sirve de pretexto nada más para contar muchísimas otras cosas ahí debajo que, por supuesto, conforme la información fue saliendo en los avances y después en la película, pues se iba reflejando en otras películas que ya se han visto, que han tocado temas quizá directamente relacionados o no, pero que en espíritu alcanzan a envolverse dentro del manto de la llegada. Mis opiniones sobre la película están completamente vertidas en el texto que hice la misma noche que vi Arrival en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta lista que les voy a comentar ahora, y es ahí donde les digo que la fui pensando, la fui trabajando, sumé unas películas, luego quité otras tantas, está pensada más para darle la vuelta a Arrival, para ver por dónde las películas alcanzan a conectarse, aunque aparentemente sean completamente diferentes. Darle la vuelta me refiero no a que vayamos a contradecir o a desmentir nada de lo que la película cuenta. Es una película de ciencia ficción y obviamente hay unas mejores y otras peores dentro de la ciencia ficción. Esta está muy fundamentada en opiniones científicas reales, en métodos científicos reales, está mucho más cerca de la ciencia que de la ficción. O sea, no vamos a enfrentarnos durante la película a tecnologías ultra desarrolladas, aunque es obvio que existe una que es la que trajo a los extraterrestres a la Tierra, ni vamos a enfrentarnos tampoco a máquinas indescifrables pertenecientes a otros planetas, aunque obviamente algo de eso tiene la película. La película está más cerca del lado científico, más cerca del desarrollo temático de cómo un científico real humano de la actualidad se enfrentaría al reto de descifrar el lenguaje de los extraterrestres que acaban de llegar a la Tierra, no tanto en cómo llegaron, no tanto en cómo están construidas sus naves, sino
tratar de ver cuáles son las intenciones que tienen y a partir de ahí hablarnos de muchas otras cosas más. Yo creo que el personaje que interpreta Amy Adams, la doctora Louise Banks, es muy complejo, está muy bien desarrollado y sobre todo la manera conforme lo vamos conociendo, que es también un poco conforme ella misma se va descubriendo frente a las experiencias que está teniendo en la historia de la película, es muy interesante, ¿no? Vamos poco a poco, vamos de una forma muy velada, tenemos que atar cabos que a lo mejor se nos dejaron abiertos desde muy temprano en la película, ya los tenemos que ir atando por ahí de la última cuarta parte, tiene distintos capítulos, la película es muy complicada, es muy compleja, creo que Denis Villeneuve, el director de la película, no solo se sale de su zona de confort, lo habíamos visto en películas enteramente diferentes, ustedes recordarán Sicario, por ejemplo, es una película que no tiene absolutamente nada que ver ni en la forma y por supuesto ni en el fondo que ahora tiene Arrival, aunque por ahí quizá el último giro que tiene Sicario podría llevarnos también al último giro de Arrival, pero no es de ninguna forma un último giro estilo M. Night Shyamalan, que pues, lo vemos, ¿no? Lo vemos venir metros antes. El último giro de Sicario sí es muy sorpresivo. El de Arrival, pues, por supuesto que también lo es. No se van a dar cuenta de que lo han hecho, sino hasta que estén ustedes ya muy metidos en el nudo. Enemigos idénticos también tenía algo, Prisoners también tenía algo así, pero va cambiando, va modificando las dosis en las que este giro final acaba explotando enfrente de nosotros, las dosis para que explote, quiero decir, y Arrival se convierte en una película muy, muy interesante, sí, de ciencia ficción, pero que sin duda le debe mucho a otras películas, afortunadamente, ¿no? Cuando una película se hace sin tomar en cuenta otros puntos de vista, sin tomar en cuenta otras inspiraciones, es muy difícil, muy complicado que llegue a buen término o que consolide su mensaje o que se convierta en una propuesta sólida. Justo por eso, parte del trabajo del crítico de cine es hablar de otras referencias que se acaban observando en la película en cuestión, en este caso Arrival. Esa es la idea de darles a ustedes referencias a la hora de hacer una crítica de cine. No se trata de demostrar que uno ha visto más o menos películas, no se trata de demostrar que uno se acuerda o no se acuerda, se trata de decirle a la gente, mira, podemos engordar y engrosar la información que esta película nos está dando si entendemos que antes hubo otras tantas que tocaron el mismo tema, quizá de una forma diferente, o que tocaron diferentes temas de la misma forma como lo está haciendo esta. De eso se trata. Entonces, a todos los que han mandado mensajes de odio diciendo que uno, en este caso yo, se la pasa presumiendo las películas que ha visto, hablando de tantas otras películas mientras se habla de una, esa es la chamba, creo que de eso se trata y justo por eso es que hice esta lista no algorítmica, esta lista la hice yo, la hice de mi memoria, salió, repito, me tomó un par de semanas dejar la lista ahora para el día del estreno. Y a la hora de darle la vuelta a Arrival, lo que quiero es eso, que revisen tantas como sean posibles de esta lista para que ustedes comprendan de una forma distinta una historia que se entiende tal cual como es, una película que se sostiene al 100% como Arrival, pero que cuelen por ahí información a través de vasos comunicantes que nos llevan a otras películas. ¿Cuáles son esas otras películas? Yo escogí 10 y la primera que voy a decir es simplemente un capricho, ahora les diré por qué. Escogí 10 que estaría padre que alguien hiciera el ejercicio de verlas o de volverlas a ver pensando en Arrival, incluso después de ver Arrival. No es que se necesite ver estas películas para entender lo que Villeneuve nos está contando, repito, es una película que se sostiene sola al 100%, se trata de ver la película y luego revisar estas otras para comprender los mecanismos de la ciencia ficción y para comprender cómo es que cada una de estas películas está tratando temas a veces muy parecidos o cómo el tema de las visitas extraterrestres se ha ido modificando con el tiempo. La primera, repito, es un capricho que se acerca más bien al tono de Arrival. Gattaca, de Andrew Niccol, de 1997. En tema no tiene absolutamente nada que ver. En la forma tampoco tiene nada que ver. Es un drama casi thriller, el de Gattaca, insertado en un mundo futurista, en un mundo del futuro, en donde pues, el código genético es el que rige toda la información y en consecuencia uno puede tener
descendencia diseñada genéticamente como uno prefiera, y a partir de ahí se construye una pirámide de despotismo impresionante que, sin embargo, se desarrolla y se lleva a cabo en un mundo muy frío, en un mundo muy pulcro, en un mundo donde no hay estas exageraciones que en otras películas como Blade Runner, por ejemplo, exageraciones a la buena. No existen estas exageraciones que en películas como Blade Runner se dejan ver en edificios, en ropa, en vehículos, en el mundo en general. El tono visual de Gattaca es muy parco, muy frío, está del otro lado de la ciencia ficción, donde el futurismo nos lleva casi a un minimalismo exagerado. Y ese ambiente, aunque Arrival se lleva a cabo casi al 100% en la campiña de Estados Unidos, el tono creo que va por ahí, ¿no? Es un tono muy gélido, es un tono muy azulado, es un tono muy plano en las formas. Incluso el diseño de las naves extraterrestres podría insertarse perfectamente en el mundo de Gattaca. Son como huevos partidos por la mitad, ¿no? Muy, repito, minimalistas, nada que ver con las naves a las que películas pues más metidas en la acción nos han acostumbrado, incluida la de Alien, ¿no? Que están llenos de picos y de formas y de estructuras que se ven. En Arrival no, en Arrival las formas son mucho más pulidas, muy naturales, y Gattaca está más o menos manejando un tono parecido. Entonces, por eso la escogí, para que visualmente puedan ir viendo cómo de un lado y del otro la ciencia ficción puede jugar con elementos diferentes, y Gattaca está muy cerca de lo que está planteando Arrival, repito, más por el tono que por lo que vemos. Normalmente los personajes de Arrival están o en tiendas de campaña o en construcciones improvisadas, bueno, no improvisadas, desarrolladas en la campiña, que son móviles, quiero decir. Entonces no hay un toque futurista como si lo hay en Gattaca, pero el tono, los colores, la forma en que todo se mueve entre lento y no, pertenece más al lado de Gattaca que al de otras películas. Tengo otra película, voy a ir de la 10 a la 1 para más o menos irle dando sentido a la lista, porque sí, conforme nos vamos acercando al número 1, las películas se van pareciendo más a la película de Villeneuve. Tengo una película en el número 9 de 1985, les dije, Gattaca es del 97, Cocoon es del 85, que es la que vamos a comentar ahora, que dirige Ron Howard. Y es una película a la que se les suele dar la espalda cuando se habla de ciencia ficción, y es una película que yo creo que más allá también de la forma de los capullos en donde habitan estos seres en Cocoon, que se parecen probablemente a los huevos partidos de Arrival, más allá de eso, Cocoon yo creo que tiene un poco que ver con Arrival por el acercamiento que tenemos hacia estos seres de otro mundo y por la manera en cómo han convivido con nosotros, y espero sin echarle a perder a nadie la película. Hablo aquí de Arrival sin lanzar ningún tipo de estropeo. También como estos extraterrestres modifican la manera en que los humanos vemos nuestra propia línea de tiempo. En Cocoon tenemos una serie de capullos que han sido encontrados debajo del mar y que luego son depositados en una piscina, alrededor de los cuales varios ancianos, personajes ancianos entrados en edad, empiezan a interactuar, ¿no? Y la manera, la energía o la experiencia depositada en estos capullos acaban modificando de alguna forma la línea temporal, de la línea de tiempo de los personajes ancianos. Se sienten ellos revitalizados cuando en realidad deben estar muy cansados. Hay una especie ahí de despertar sexual que ellos consideraban muerto, es decir, el tiempo acaba curvándose de una manera muy particular, muy poco científica, pero mucho más emocional. Entonces, acá estos personajes acaban viendo que el tiempo no necesariamente camina de forma lineal, sino que puede tener vueltas y puede tener círculos, y justo eso está afectando la manera como ellos se sienten y cómo ellos se interactúan entre ellos y cómo están viendo su propia vida. Entonces, Cocoon, creo que por ahí empieza a parecerse y a hermanarse con Arrival, porque por supuesto
ustedes imaginarán, la doctora Luis, conforme va entendiendo el lenguaje de estos extraterrestres a los cuales tiene que enfrentarse, pues va descubriendo probablemente elementos de su propia vida que ella consideraba ocultos o olvidados o inaccesibles y que transformarán por completo la visión que ella tiene de su línea del tiempo. Creo que Cocoon es una buena aportación para que ustedes puedan disfrutar o darle la vuelta a lo que está pasando en Arrival y cómo están jugando con ello, ¿no? No voy a contar más, pero la película tiene que ver también con eso. Tiene que ver cómo esta doctora, que en realidad podríamos ser nosotros, la humanidad, enfrentada a una completamente diferente, a una cultura completamente diferente, va reentendiendo sus propios postulados, va reentendiendo sus propias experiencias y, por supuesto, las va reinterpretando para conseguir dar un paso adelante, una especie de dialéctica ciencia ficción, ¿no? Dos cosas que no tienen nada que ver, cada una con sus cualidades y con sus defectos, chocan y a la hora de chocar producen chispas que nos llevarán a un siguiente nivel. Ahí está Cocoon, en un tono mucho más romántico, mucho más cargado de sexualidad, en un tono mucho menos de acción. Si Arrival no es necesariamente una película de acción ni un thriller, algo tiene de eso, entonces está del otro lado. Cocoon es una historia todavía más íntima, todavía más cerrada, aunque cuenta con más personajes. Entonces, échenle un ojo a Cocoon, no es difícil de conseguir, seguro lo encuentran por ahí. Es de 1985 y dirige Ron Howard. Tengo en el número 8 dos películas juntas, pero son tan parecidas y están tan, son tan fieles al relato de la Guerra de los Mundos original, que podríamos tomar cualquiera de las dos y hablando de una se está hablando de la otra. La Guerra de los Mundos, una de 1953 dirigida por Byron Haskin y la versión de don Steven Spielberg del 2005 cuentan exactamente la misma historia. ¿Por qué las puse aquí? Por una razón muy sencilla. La aproximación que a través del cine hemos tenido con los seres extraterrestres ha sufrido una transformación radical, ¿no? Obviamente, si nosotros hablamos de 1953, la Guerra de los Mundos, estamos ubicados por completo en el universo de la Guerra Fría, en donde del otro lado del muro había seres a los que no se les conocía, a los que justo por eso se les temía y a los que no había que conocer. Por eso esta película es tan importante, refleja esa época. Steven Spielberg la retoma, yo creo que en un intento también de abrir, en lugar de cerrar el muro, justo de abrirlo. Estamos hablando de 2005, 3 años antes de que la crisis financiera golpeara a todo el mundo. Entonces, sus extraños son otros, y aunque los ve de la misma forma, como seres agresivos, como seres que vienen a atacar a la humanidad, sus motivos yo creo que deben ser diferentes. Ahí tendríamos que hacer un análisis mucho más centrado en la sociología de las películas para ver las diferencias. A mí lo que me interesa en este momento es ver los parecidos. Ven las dos películas a los visitantes extraterrestres como completamente agresivos, vienen decididamente a atacar a la humanidad, están por completo determinados a aniquilarnos y por supuesto la respuesta de la humanidad es la de defenderse con una carga militar grande y brutal. Ya todo mundo conoce el desenlace, ¿no? Digamos que la solución en contra de estos extraterrestres es más pequeña de lo que se había pensado en un momento. Y pues bueno, hay un final feliz en donde la humanidad se salva y seguimos nuestro avance, habiendo más o menos asimilado el gran mensaje bélico y militarista de esta otra sociedad también altamente desarrollada que viene a visitarnos. Ahora, un dato importante, el físico de los extraterrestres en la Guerra de los Mundos es por supuesto completamente lejano al de los humanos, no tienen nada que ver. Son obviamente, si son seres desarrollados en otros planetas con otras características, tendrán otras características y otras habilidades físicas. Creo que ahí está también un punto extra con el cual podemos unirla con Arrival. No son seres antropomórficos, son seres completamente distintos y ajenos a nosotros. En el número 7
tengo una película que empieza ahora sí a ver a los extraterrestres, sin bien no como enemigos, por lo menos como alguien lo suficientemente extraño o lejano como para mantenerlo aparte. Estoy hablando, por supuesto, de Distrito 9, una película del 2009 dirigida por Neil Blomkamp, que revolucionó a la ciencia ficción y a las películas de ciencia ficción que teníamos hasta esos años en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque rescata, por supuesto, todo el peso que tiene la ciencia ficción para hablar de problemas muy reales y muy terrenales como los que vivimos todos los días. En este caso, el de la segregación racial, el de la persecución racial, el miedo hacia otras razas y situaciones como la que ocurre en Sudáfrica, país natal de Neil Blomkamp, en donde el apartheid hizo justo eso, armó guetos en donde se encerraba a los africanos, a las personas negras, para mantenerlas separadas de las personas blancas, ¿no? En un ejercicio de segregación brutal, completamente retrógrado. Lo que hace Distrito 9 es transportar esta situación a una historia de ciencia ficción en donde los extraterrestres que han quedado varados en la Tierra, es decir, no llegaron de manera voluntaria, están atorados aquí, se mantienen a los extraterrestres en guetos de la misma forma como los afrikaners tenían separados a los africanos originales en mini ciudades completamente decadentes, sin servicios, sucias, apartadas, ¿no? Con una idea casi de exterminio, de tenerlos lejos, de tenerlos apartados, a ver qué pasa con ellos, ayudarles lo menos posible, esperando que en algún momento mueran y desaparezcan. Pues bueno, esta denuncia política, social, económica y racial es llevada por Neil Blomkamp a Distrito 9, y ahí tenemos otro entendimiento de los extraterrestres, de cómo los humanos podrían llegar a relacionarse con los extraterrestres. En este caso, ya más centrado el siglo XXI, 2009, además plena crisis financiera, aunque la película tendrá un par de años en anticipación en su planeación. Tenemos ahí otro acercamiento a los extraterrestres, se les ve como extraños, como diferentes, se les quiere tener aparte, se les quiere tener separados, y esa relación empieza a transformarse conforme el siglo XXI comienza a avanzar. Creo que el ejercicio que hizo Blomkamp fue completamente afortunado, pegó, dio en el clavo, mucha gente volteó a ver a la película, mucha gente empezó a hablar del tema, no solo de cómo se desarrollaba a nivel ciencia ficción, sino de cómo eso reflejaba problemáticas mundiales muy reales, y creo que es una película importante en la historia, no solo del siglo XXI, sino en la historia del cine de ciencia ficción. Échenle un ojo en caso de que no la hayan visto, lo cual se me haría muy raro. Fue una película muy importante. En caso de que no la hayan visto, este es el momento de hacerlo, antes o después de ver Arrival. En el número 6, ya para ir entrando a la mitad de la lista antes del corte, en el número 6 tenemos una película de Steven Spielberg que repite, ¿no? Hay dos películas de Steven Spielberg. Hay que recordar que Spielberg va a haber tres, es un entusiasta de la ciencia ficción. Spielberg ha encontrado, él que es un autor de cine de entretenimiento, es alguien que tiene sello a la hora de hacer cine de entretenimiento, ha encontrado en la ciencia ficción un vehículo muy interesante para desahogar muchas de sus inquietudes, de sus filias y de sus fobias. No estoy hablando de que él refleje fobias en La Guerra de los Mundos, pero sí demuestra un interés muy claro en la vida extraterrestre, en E.T. el extraterrestre, justo. La película de 1982 que nos cuenta la historia de unos visitantes. La película comienza ahí, varias naves extraterrestres llegan a los Estados Unidos, y en la prisa por quedarse, por irse, por ver qué está pasando, algo los apresura, se van y dejan aquí abandonado a uno de los miembros de su tripulación, lo vamos a decir así, el famoso E.T., que pues a la hora de tener que sobrevivir acaba relacionándose con un niño clase media norteamericana típica y tradicional, que eventualmente lo ayudará a volver a su planeta, a contactar primero a los otros seres que lo dejaron varado en la Tierra,
y eventualmente que lo recojan y que se lo lleven. ¿Qué es lo que me interesa apreciar aquí en E.T. el extraterrestre? Un poco la vuelta que se le da a la relación con los extraterrestres. En Gattaca no hay extraterrestres, en Cocoon sí, pero no hay, digamos, un contacto directo con estos seres, no se dialoga directamente con ellos. Sabemos que sus capullos están ahí, son de ellos, pero no hay un intercambio de ideas real, igual que no lo hay en la Guerra de los Mundos y de la misma forma que tampoco lo hay en Distrito 9. E.T., el extraterrestre, sí juega un poco con este intercambio de ideas, con este sacudir las manos, darnos las manos entre dos seres completamente diferentes y ver qué es lo que puede salir de ahí, de una comunicación más directa. E.T. eventualmente empieza a hablar en inglés, palabras muy cortas, ¿no? Monosílabos, no alcanza a armar frases enteras como para lanzar un discurso, pero sí hay una comunicación mucho más directa y mucho más conectada con sus amigos humanos, ¿no? Y ahí lo que hace Spielberg es manifestar su deseo, quizá, de que en caso de que encontremos inteligencias extraterrestres, estas sean amigables y acaben siendo compatibles con lo que está pasando en la Tierra. ¿Qué es lo interesante? Que Spielberg lo plantea como un deseo a la hora de establecer esta relación extraterrestre con hombres humanos de las nuevas generaciones. Las viejas generaciones, los mayores, pues acaban reaccionando como se reacciona en la Guerra de los Mundos. O no le creen a los niños, o los niños tienen miedo de contarle a los mayores porque saben que esos mayores responderán de una forma agresiva, militarista, belicosa o de incredulidad y de descalificación. Entonces, yo veo más la esperanza de Spielberg en una inteligencia extraterrestre amigable hacia los humanos y no en un reflejo real a la hora de plantear la relación con niños, ¿no? Con gente de las nuevas generaciones, con un nuevo pensamiento que tiene que salir de la humanidad. Ahí es donde yo la veo como una película de esperanza, es decir, tenemos que cambiar porque en caso de que estos lleguen, pues van a ser amigables idealmente y a la hora de ser amigables tenemos que estar preparados para poder comunicarnos con ellos. ¿Es un pensamiento de ciencia ficción? Efectivamente lo es. Unos compartirán la idea o no de que haya vida extraterrestre, pero nadie puede negar que exista o no el hecho de ser una civilización menos belicosa, menos militarista, menos interesada y menos materialista, va a hacer del mundo algo mucho, mucho mejor de lo que tenemos ahora. Ahí es donde E.T. tiene otra vuelta para esperanzar a la humanidad en ella misma, ¿no? Que todavía hay salvación. Spielberg es alguien que se deja ver muy claramente. Cuando él está en un periodo luminoso de su vida, se nota inmediatamente. Creo que E.T. el extraterrestre y la primera Indiana Jones son dos de las mejores muestras de ello. Cuando él está en situación más tensa, menos acomodada, menos luminosa, se nota también en las películas. Ahí está la lista de Schindler, revisen la biografía de Spielberg y ahí está también la segunda parte de Indiana Jones, que él estaba pasando por un periodo tan oscuro que tenemos una película muy oscura y muy violenta. E.T. está del otro lado. Échenle un ojo porque sí creo que conforme va cambiando la relación que tenemos con los extraterrestres, nos vamos acercando también más a lo que Arrival quiere plantear y plantea además y desarrolla en su narración. Voy a hacer aquí la pausa de este episodio. Nos quedan 5 películas para comentar que espero, repito, encuentren ustedes en algún momento porque son películas junto con las que acabo de platicarles, que si les gusta la ciencia ficción, les va a acabar gustando más. Si no les gusta la ciencia ficción, creo que este es el tipo de ciencia ficción que puede jalar gente que desconfía, que cree que la ciencia ficción son todas naves que vuelan a velocidades supersónicas, se disparan y conquistan mundos. Creo que esta es la ciencia ficción que puede atraer gente que normalmente la tenía descalificada. Entonces, vayamos al corte, regresamos para hablar de las 5 películas que nos quedan. Hay una más de Steven Spielberg, para que lo vayan considerando, pero regresaríamos además para hablar directamente de Christopher Nolan. Ahora bien.
que nadie que esté tratando de cambiar algo debe ser detenido por los que dicen que no se puede. La pasión se ha muerto. ¿Por qué? Por una cuestión cultural. O sea, la gente ya no quiere esa guerra. Tengo mucho miedo de estar vivo. Nadie debe ser detenido. Corazón te dice la respuesta correcta. Si tú puedes callar a la voz que están a tu alrededor, escuchas la próxima. Creo que el ser humano nunca está conforme con nada. ¿No será que la nostalgia? ¿No será que tanto recordar Estar vivo. Tengo mucho miedo de 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 estar Ahora sí, estamos de regreso. Ya lo anuncié, Christopher Nolan sería quien abre esta segunda parte de la lista de películas para darle vuelta a Arrival, por supuesto con Interestelar. Una película también muy cargada hacia el lado de la ciencia, es ciencia ficción, pero está muy cargada al lado de la ciencia, que habla de universos alternos, que habla de líneas del tiempo paralelas, ¿no? Que habla también de una tierra que está viviendo momentos muy difíciles, como justo lo estamos viviendo ecológicamente ahora, y que tiene que buscar una nueva casa, ¿no? Todo parte de esta necesidad de la civilización de buscar otro planeta en el cual vivir, porque el que tenemos, tal cual como está ahora, ¿no? Esto más que ciencia ficción debería ser un compendio de los encabezados de los periódicos que deberían anunciar esto también. El mundo ha reventado, ¿no? El mundo ya no nos aguanta, el mundo ya no nos puede tener como estamos aquí. Somos demasiados y estamos exigiendo mucho más de lo que necesitamos, y a la hora de ser demasiados, pues bueno, todo se convierte en un círculo vicioso. Interestelar parte de ese planteamiento, lo lleva un poco más al extremo, y nos cuenta la historia de, digamos, los últimos días de la NASA, ¿no? Un proyecto de investigación y de ciencia al cual el gobierno le ha dado la espalda por considerarlo completamente intrascendente e improductivo, que es parte de lo que critica Interestelar, el enfoque de que lo que no produce no es bueno, cuando, pues bueno, ya debimos habernos dado cuenta hace mucho tiempo que normalmente no se produce lo que uno cree que produce, es decir, no se produce siempre dinero. Los beneficios pueden llegar de otra forma. Interestelar actúa en eso y retrata a una NASA muy castigada por los recortes presupuestales, pero al mismo tiempo es la única capaz de poder enviar a un grupo de astronautas a buscar un planeta en el que eventualmente la humanidad pueda estar de nuevo plantada y desarrollarse como lo ha hecho hasta ahora, es decir, mal, aunque la idea, por supuesto, es que la película plantee un cambio de pensamiento con respecto al planeta en que estamos habitando. Eso cuenta Interestelar, pero en medio de eso, que es lo que mucha gente recuerda, porque además creo que sí es un tema muy importante, a pesar de que se trate de una película de ciencia ficción, por como lo cuenta, en medio de eso
está la historia de un padre que tiene que separarse de su hija, a la cual quiere con locura, pasión y desenfreno, porque este padre es uno de los elegidos para ir a buscar este planeta. Entonces, este choque de emociones entre voy a buscar otro planeta para que gente como mi hija pueda vivir, está dado en la certeza, ¿no?, de que en cuanto se vaya no va a volver a ver a su hija, no solo por las cuestiones digamos, de su propia misión, en donde él sabe que viajando a la velocidad en la que él va a viajar, la distancia que va a viajar, pues bueno, jamás va a volver a ver a su hija, y en consecuencia pues es la última vez que la ve, porque va a morir, él encuentre el planeta o no, porque su hija tampoco va a tener la edad, y todo va a ocurrir a una velocidad tal que su hija no va a poder ser transportada de la Tierra al nuevo planeta. Es decir, es una despedida en la muerte. Este hombre sabe que no va a volver a ver a su hija, que su hija va a morir y que él no la va a tener jamás al lado suyo. Y eso está entrelazado con la otra historia que les estoy contando, la de la búsqueda de un nuevo planeta. Entonces, es un drama de ciencia ficción muy intenso, es un drama muy bien desarrollado, a pesar de que mucha gente se queja del final un poco enredado, ¿no?, de universos paralelos, la famosa teoría de las cuerdas, donde ya gráficamente se nos demuestra que este hombre acaba en otros universos, en otra dimensión, y que justo a partir del amor puede volver a contactar minúsculamente con su hija, que es lo que le saca la lágrima a mucha gente, a pesar de ese final quizá un poquito más enredado de lo que hubiéramos querido. La película camina muy bien, la película elabora las ideas, y yo la hermanaría ahí sí muy directamente con la idea de universos paralelos en los que a veces se ve, a veces no se ve a los seres queridos, en donde pues, sí, cursimente el amor acaba uniéndonos, ¿no?, acaba transportándonos más allá de lo que la ciencia ha podido lograr jamás, todo aquello. No voy a entrar en detalles, estoy hablando nada más de Interestelar. Ahí hay un vínculo sí muy directo con Arrival. Entre las primeras críticas que yo leí, por ejemplo, de Arrival, se decía, claro, es lo que Christopher Nolan quiso contar en Interestelar, pero bien hecho. No sé, porque número uno, la misión es distinta. La persona elegida, en el caso de Interestelar, es un astronauta que tiene que salir del planeta, y la persona elegida, en el caso de Arrival, es una científica que no va a salir jamás del planeta, pero que va a tener contacto con seres extraterrestres. La enorme diferencia es que en Interestelar no hay seres extraterrestres. Esa es la enorme diferencia entre las demás, entre ellas dos. En consecuencia, yo no creo que Christopher Nolan quería contar lo que Arrival está contando. Son películas que se parecen un poco en el desenlace, un poco, pero el hecho de que no haya una presencia extraterrestre en Interestelar nos lleva a apreciar una película temáticamente muy distinta, aunque repito, la conexión entre estos seres queridos, la idea de estos mundos o de esta curvatura del tiempo de una forma completamente alejada de la lógica lineal como la tenemos hasta ahora, ¿no?, que creemos que el tiempo va de la hora 1 a la hora 24, cuando en realidad puede ser otra cosa. Ahí sí hay una conexión más real, más directa entre las dos películas. Entonces, no se dejen engañar cuando alguien les diga es que Arrival es lo que Christopher Nolan quiso haber hecho. No. Aquí el punto clave para separarlas es que en Interestelar no hay seres extraterrestres, estamos buscando otro planeta, y sí, hay un drama ahí abajo, y en Arrival el punto central son los extraterrestres que van a acabar transformando la idea que esta mujer tiene de sí misma y de sus seres queridos. Ahí sí, pero todo lo demás nos plantea una película completamente diferente. Entonces, disfruten de las dos, que son películas distintas, y compárenlas, si quieren, y si lo consiguen, compárenlas. Creo que hay puntos más interesantes que platicar encima o debajo de la historia que está planteando cualquiera de las dos películas. Entonces, ahí está Interestelar, del 2014, de Christopher Nolan. En el número 4... tengo, por supuesto, a la película de ciencia ficción por excelencia, que es 2001, Odisea del Espacio, una película del 68 de Stanley Kubrick. Y aquí vamos a entrar también a otras consideraciones. Cuando alguien les diga, es que lo que Stanley Kubrick quiso decir, la verdad, no les crean.
porque yo no conozco a nadie, incluido el propio Stanley Kubrick, que no lo conocí, pero he leído al respecto sus declaraciones. No hay nadie que en realidad pueda explicar lo que ocurre en 2001, Odisea del Espacio, más allá de que sí hay un hombre, un astronauta también, que en medio o en lo más profundo del cosmos, en un viaje que se tornó mucho más complicado de lo que él creía, habiéndose enfrentado a toda la historia de la humanidad cargada en su propio ser, en su código genético, lo vamos a poner así. Él trae toda esta carga de la historia de la humanidad, la misma historia de la humanidad que Kubrick se salta en un corte al convertir al hueso de un tapir en una nave espacial. Ahí Kubrick conecta la prehistoria con el futuro y nos dice: todos los seres humanos tenemos esto que acabamos de ver y esto que vamos a ver. La historia ya la hemos pasado, nuestros genes están mezclados, nuestra carga genética está toda hermanada, por eso entonces vamos a ver lo que le ocurre a este hombre. Y a este hombre, este astronauta, lo que le ocurre es un encuentro con él mismo, ¿no? Creo que una de las pocas explicaciones que podemos tener hacia el final de 2001, Odisea del Espacio, después de la aventurota que nos acaban de contar y que empezamos en la prehistoria, es que este hombre, a la hora de haber pasado lo que pasa, va encontrándose consigo mismo y va aceptando las distintas etapas de su propia existencia y los distintos niveles de su propio ser. Por eso es que él se ve de repente tumbado en la cama, por eso es que él se ve como en distintas etapas de su vida desde fuera, de nuevo, curvando el tiempo de una forma completamente diferente a lo que tenemos considerado en lugares como la Tierra. Se ve a sí mismo, se entiende a sí mismo, se asume a sí mismo y acaba todo en una especie de renacer, en un nuevo hombre, que es donde más o menos podemos también conectarla con el extraterrestre. Esta esperanza de la que les hablaba, creo que 2001, Odisea del Espacio, también la tiene, ¿no? No por ello suena el tema del Zaratustra al principio de la película y durante toda la historia, anunciando la llegada de un nuevo estado en la mente de las personas que se encima con el repaso que este hombre tiene de su propia existencia, enfrentándose a sí mismo, viendo lo que le ha ocurrido, habiéndose enfrentado a la tecnología y habiéndola prácticamente desechado, tiene un nuevo renacer. Él es el hombre nuevo, o él ejemplifica al hombre nuevo, o si ustedes quieren verlo así, él ayuda a empujar al hombre nuevo a un nacimiento, y por eso tenemos esos planos finales de la película, con un pequeño ser, con un planeta detrás, en donde probablemente se nos está comunicando que viene o debería venir una nueva etapa en el pensamiento humano. Repito, esa es mi interpretación de esa parte de la película. No me voy a meter ni con el monolito, ni me voy a meter con que por qué aparece aquí, no aparece allá, qué representa el monolito. Todo aquello yo no le he encontrado explicación. Yo estoy tratando de unir esta idea que desarrolla, o que creo que desarrolla 2001, Odisea del Espacio, del conocimiento y de la esperanza, y de cómo uno se acaba conociendo en cuanto olvidas la lógica y la línea tradicional del tiempo y de las circunstancias, acabas conociendo otras partes de ti que te hacen más entero, ¿no? Que te hacen también decir: vamos a tener que dejar ir las cosas, como ocurre con Interestelar. Vamos a dejar que las cosas que se tienen que ir se vayan, vamos a dejar que las cosas que se tienen que quedar se queden, y un poco eso ocurre con 2001, Odisea del Espacio. Estoy interpretando esa parte, ¿no? Esa parte pequeñita del final, el viaje casi lisérgico que tiene el astronauta, con lo que pudiera ocurrir en Arrival, ¿no? Un poco dejarnos ir, salir de la lógica absoluta y de la lógica positivista que nos dice 1 más 1 es igual a 2, salir de ahí y ver cómo el ser, la esencia, todo lo que ustedes quieran, tiene mucho más que ver con un universo redondo que con un universo lineal, que es como se nos ha querido enseñar que operan las cosas. Creo que por ahí va 2001, Odisea del Espacio, y creo que ahí podríamos empezar a relacionarla también con lo que ocurre y plantean en el personaje de Luis en Arrival. Es una película inexplicable, repito, yo estoy agarrando un pequeño trozo de la película para tratar de darle coherencia a esta lista. Es una película que se puede interpretar de 1000 maneras, pero creo que esta es la parte que nos sirve para echarle todavía más flores al Arrival de Denis Villeneuve. Tengo en el número 3 también una película de la Guerra Fría, pero es una película completamente diferente, que ahora sí creo que estamos casi hablando de la misma historia.
que nos están narrando en Arrival. Esta estaría bien, ahora que lo pienso, esta estaría bien que la vieran antes de ver Arrival. No se acerquen a la película con Jennifer Connelly. Desgraciadamente es una muy mala adaptación, a pesar de Jennifer Connelly, pero el día que vean El día que paralizaron la Tierra, vayan directamente a la versión de Robert Wise de 1951, repito, creo que sí tiene mucho más que ver con Arrival de lo que creemos. No voy a dar estropeos de Arrival, les voy a contar de lo que va El día que paralizaron la Tierra. La Tierra, normal, común y corriente, Guerra Fría, 1951, es decir, estamos a 6 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Recibe la visita de un extraterrestre acompañado de su robot, un robot además icónico en la historia de la ciencia ficción. Y obviamente los humanos necesitan interpretar las intenciones de estos ajenos, de estos extraños, de estos alienígenas que no sabemos de dónde son, no sabemos cómo son, pero sabemos que están aquí cuando probablemente, piensen mucho en la Guerra Fría, no deberían estar aquí. La primera reacción es el miedo y es el enfrentamiento. Y a la hora de querer saber qué es lo que está pasando con estos seres, de querer interpretarlos y conocerlos, obviamente se tiene que establecer un puente de comunicación. Y la película en mucho va de eso, ¿no? En tratar de ver cómo comunicarnos con este muchacho y con su robot, que se ve además enteramente amenazador. Tenemos que establecer comunicación, interpretar sus ideas, ver a qué vienen. Y por supuesto todo empieza a fallar, ¿no? La humanidad reacciona de la peor manera, como ustedes se pueden imaginar. Sacamos los cañones, sacamos los tanques, sacamos las pistolas, hasta que este pobre alienígena levanta la mano y dice: a ver, muchachos, la cosa es mucho, mucho más sencilla y ustedes desde ahora me están dando la razón. Nosotros venimos porque obviamente entendemos al futuro, o lo hemos visto, y entendemos al tiempo de una manera diferente. Nosotros venimos a advertirles esto: o le bajan o los bajamos. Es decir, le dicen a la humanidad en un mensaje muy claro, además, una escena muy, muy interesante. Nosotros venimos a decirles que si no se pacifican, si no le bajan, si no empiezan a trabajar los unos con los otros entre países, jamás van a poder platicar o conversar o interactuar los unos con los otros entre planetas. Nosotros venimos de otro planeta y sabemos cómo opera eso. Si ustedes siguen siendo como son, si ustedes siguen sacando la pistola antes que extender la mano, no están aptos para relacionarse con seres de otros planetas como nosotros. Y en consecuencia, y esto es bien padre, en consecuencia pueden ustedes ser exterminados. Ese es el mensaje que el extraterrestre del día que paralizaron la Tierra acaba depositando en la película. Si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes, muchachos, los tenemos que aniquilar, porque ahí vienen otros y vienen más y somos más, y tampoco van a ser capaces de ponerse de acuerdo con nosotros y con los que vienen detrás de nosotros. Entonces, la famosa Asociación Interplanetaria, que no lo dice así, pero de otras películas, la famosa Asociación Interplanetaria no va a poder ser real y tenemos que exterminarlos. Y ese es el gran mensaje que tiene El día que paralizaron la Tierra, que, repito, a la hora de plantear la visita extraterrestre sin que sea convocada, a la hora de plantear una comunicación directa con ellos, o sea, a la hora de intercambiar mensajes, está mucho más que relacionada con Arrival. Esta, creo que de la lista que tenemos, esta es la película que probablemente sí tengan que ver antes de ver Arrival. Ahora sí, para darle la vuelta, ¿no? Para ver qué tanto se están quedando y qué tanto están dejando de lado de este clasicazo de la ciencia ficción de 1951. Tengo en el lugar 2 y en el lugar 1, creo que los ejemplos más claros, y que allá además habíamos comentado en los 230 que se han grabado con respecto a Arrival, que me parece que ha sido uno. Es probable que sean dos, porque los avances eran muy, muy buenos. Los avances de la película eran muy buenos, a pesar de que ahora, viendo la película, prácticamente desarrollan ahí toda la trama. No se espanten, no hay ningún estropeo. Todo lo que la película cuenta está debajo de esa trama. O sea, no importa que ustedes sepan que esta mujer está invitada a traducir el lenguaje de los extraterrestres. Ese no es el punto. El punto es ver cómo lo hace. El punto es ver qué ocurre cuando ella lo hace, si es que lo hace, ¿no? Entonces,
Ahí está la intriga de la película. ¿Cuál sería el número 2? Por supuesto, Contacto de Robert Zemeckis, la película de 1977, basada en una novela de Carl Sagan. Es decir, también tenemos en Contacto una película mucho más apegada al lado de la ciencia que al lado de la ficción. Una investigadora que trabaja investigando y tratando de contactar inteligencias extraterrestres, un poco haciéndole homenaje a la herencia que su padre le dejó en espíritu, ¿no? De buscar siempre algo más allá, de estar siempre en contacto con lo que hay más allá y que no necesariamente se ve. Ella ha dedicado su vida científica a hacer contacto con personas, con seres de otros planetas, y a través de eso es que la película se va desarrollando, especialmente cuando ella comienza a recibir los primeros mensajes, las primeras ondas de radio de lugares completamente inexplicables. Por supuesto, estas ondas de radio tienen que ser interpretadas, tenemos que basarlas otra vez en un lenguaje que podamos compartir con quien las emite y con quien las recibe, que somos nosotros, y ahí vienen también una serie de contradicciones y de dudas que surgen siempre que se quiere entender un nuevo lenguaje. Entonces, Contacto, debajo de esto, que es muy parecido a lo que plantea Arrival, también tiene una historia que nos puede llevar mucho a lo que ocurre con Interestelar de Christopher Nolan, este otro drama que ocurre debajo de esta historia, este otra manejo de la comunicación menos científica, más amorosa, más sensorial, más de emociones, ¿no? También ocurre en Contacto, obviamente conforme vamos viendo lo que estos mensajes están diciendo y de dónde están llegando. El personaje de Jodie Foster es interesantísimo, como es el de Amy Adams. Quizá mucho menos edulcorado, quizá mucho menos romantizado que el de Arrival, pero también es muy interesante, ¿no? Estamos viendo cómo ella poco a poco va dándose cuenta que sí, si los mensajes pueden ser descifrados de una manera muy, muy científica, ella tiene otros elementos para poder comprender lo que se está diciendo y por qué se le está diciendo a ella, ¿no? Ahí, repito, hay que pensar mucho en Interestelar. Las famosas funciones dobles aquí serían triples. Yo creo que en una función triple, en un maratón dominguero, bien podría verse primero Interestelar, esta sí la sugiero en este orden, primero Interestelar, luego Contacto y luego Arrival, ¿no? Ya que la tengan en Blu-ray, o si ahora quieren ir a ver a las 8 de la noche, empiecen a ver Interestelar, que dura sus 3 horas, empiecen a ver Contacto después, que también tiene su duración, y ya luego se van al cine a ver Arrival, la película del 97 de Robert Zemeckis. Creo que estos dos personajes femeninos tienen muchísimo más que ver de lo que podríamos tener en un vistazo superficial, más allá de que sean mujeres, de que sean científicas, de que estén descifrando los mensajes. Creo que lo que ocurre debajo, lo que ocurre entre esos mensajes, como ocurría entre las cuerdas de Interestelar, entre esos mensajes son dos personajes que tienen muchísimo que ver, el de Contacto y el de Arrival. Y por supuesto, el número 1, una de mis películas de ciencia ficción y del mundo favoritas, Encuentros cercanos del tercer tipo, de Don Steven Spielberg. ¿Qué es lo que cuenta más allá del nombre, en donde se nos está contando el final, ¿no? El acercamiento del ser humano en un grado ya muy cercano con inteligencias extraterrestres? Lo que se nos está contando es cómo un elegido, como una persona escogida para hacer contacto extraterrestre, se va dando cuenta que es el elegido para hacer contacto extraterrestre. Es una especie de mini mesías, de queremos hablar contigo para hablar con toda la humanidad, te queremos tener a ti al lado nuestro. Y ahí, en ese tú eres el que tiene que venir, tú eres el elegido, y en consecuencia vas a aprender algo que los demás no están aprendiendo. Ahí es donde está el vínculo real y directo con Arrival. Yo creo que el personaje de Richard Dreyfuss en Encuentros cercanos del tercer tipo y el personaje de Amy Adams en Arrival son idénticos, ¿no? Porque se van dando cuenta que son los convocados, quizá más allá de las circunstancias. Obviamente a Amy Adams, al personaje de Louise, le van explicando por qué tiene que ser ella la que tiene que dialogar con los extraterrestres. Le van explicando por qué no hay nadie más que ella que lo pueda hacer. Las circunstancias se van dando, hay varias pruebas de su capacidad científica para hacerlo, pero lo interesante es ver cómo ella misma se va dando cuenta que probablemente, más allá de las circunstancias, hubo una mano negra que dijo: tú
tú eres a la que vamos a llamar sin que nadie más se dé cuenta, porque eso es lo que pasa en la película. Y lo mismo ocurre en Encuentros cercanos del tercer tipo. El personaje de Richard Dreyfuss se va dando cuenta que está siendo invitado a algo que a lo mejor todavía no sabe qué es, pero de lo cual sacará una experiencia gigantesca y se dará cuenta en cuanto lo llevan ya a la etapa final, al famoso tercer tipo de los encuentros, que ha sido escogido por esta mano negra que ha movido los hilos para decir, a ver muchacho, a ti te vamos a meter en la nave y te vamos a llevar a tener una experiencia que nadie más en esta humanidad ha tenido. No estoy contando el final más que de Encuentros cercanos del tercer tipo. A Amy Adams no se la llevan los extraterrestres, no se confundan, no les estoy procurando estropear lo menos posible de la película. Entonces el final que les estoy contando es el de Encuentros cercanos del tercer tipo. Amy Adams no tiene nada que ver en cuestión de acción, pero sí en el interior, que se va dando cuenta por qué la han escogido, se va dando cuenta que le escogieron para contarle algo, que es lo que le están contando a lo largo de la película, igual que le ocurre al personaje de Richard Dreyfuss. Esa sería mi lista de las 10 películas que hay que ver para darle la vuelta a La Llegada, como le pusieron en español, o Arrival. Dense el tiempo, la verdad, son películas que escogí porque son buenas de entrada, pero creo que, repito, si a alguien no le interesa la ciencia ficción, este es un muy buen comienzo, ojalá lo sea. Ya me darán sus opiniones, ya me escribirán. Y si sí les gusta la ciencia ficción, creo que es un muy buen complemento. La ciencia ficción no es todo robots, inteligencias artificiales, son parte, por supuesto, son parte fundamental, muy sabrosa de este género, pero este otro lado, ¿no? Más humano, más amoroso, le voy a llamar así, mucho más cargado a la ciencia, es siempre muy, muy interesante. No me gustaría que lo descuidaran, justo por eso es que hice esta lista. No me la hizo ningún algoritmo, me tardé, lo hice, saqué algunas, dejé otras, se las dejo a su consideración. Chéquenlas. El orden no me interesa mucho que lo respeten, aunque lo ideal sería que las revisaran en el que los acabo de dar para luego terminar con Arrival, o empezar con Arrival y luego revisarlas en el orden en que se las acabo de platicar, excepto, repito, El día que paralizaron la Tierra. Creo que esa sí estaría padre, que si no han visto Arrival o si se van a tomar el tiempo para verla, porque seguro va a estar en cartelera un rato, busquen El día que paralizaron la Tierra del 51 de Robert Wise y luego vayan a ver Arrival y luego ven el resto de la lista. Así es como quedaría, digamos, mi idea de lo que les acabo de contar. Ojalá les haya servido, ojalá les haya gustado, ojalá les gusten las películas. Aquí espero sus comentarios, aquí espero sus sugerencias. Entonces vayan a ver Arrival, no está nada mal. Aquí tienen una lista que la complementa. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me